Bueno, continuamos con el tema de amplificadores operacionales. Esta oportunidad vamos a ver las configuraciones básicas de los amplificadores operacionales. Veamos entonces el amplificador no inversor. Para ello vamos a apoyarnos entonces en lo que vimos del amplificador operacional ideal. Entonces vimos que a este punto lo íbamos a llamar B sub n y a este punto lo íbamos a llamar B sub p. Idealmente, vimos también que las corrientes, al ser la resistencia de entrada, la RD, resistencia de entrada diferencial, infinita, entonces las corrientes a las entradas de los amplificadores operacionales iba a ser cero. Y vimos también el concepto muy importante de cortocircuito virtual, en el que B sub n iba a ser igual a B sub p. Bajo esta premisa, entonces nosotros planteamos las corrientes en el circuito. Veamos entonces lo siguiente. Nosotros podemos definir una corriente I sub 1 que está entregando el amplificador operacional y hace este recorrido. Llega a este punto B sub n y como por acá la corriente es cero, entonces esa corriente I sub 1 fluye hacia este sentido. Entonces, bajo esta premisa de que B sub n es igual a B sub p, pues nosotros empezamos a establecer condiciones. Nosotros vemos acá entonces que B sub p es igual a B sub i, que es el voltaje que tenemos aplicado en la entrada no inversora. Por otra parte, nosotros tenemos acá el B sub n. Si nosotros observamos B sub n, puedo desarrollarlo o encontrarlo a través de un divisor de tensión, ya que por R1 y R2 circula la misma corriente I sub 1. Ese divisor de tensión entonces viene dado por B sub 0 eh, por R1 entre R1 más R2. Entonces observen que B sub n, aplicando el cortocircuito o el concepto de cortocircuito virtual, es igual a B sub p. Si yo hago esta relación sustituyendo los valores de cada una de estas variables, B sub 0 R1 entre R1 más R2, encuentro que B sub 0 es igual a B sub i. B sub 0 por R1 entre R1 más R2 es igual a B sub i. Finalmente, si yo relaciono B sub 0 entre B sub i, encuentro que B sub 0 sobre B sub i. Recuerden que aquí lo importante es encontrar la ganancia de tensión, que no es más que la relación de B sub 0 entre la entrada. En este caso la entrada es B sub i. Si yo desarrollo esto, paso este para acá, me queda 1 más R2 sobre R1. Entonces ya estamos encontrando un parámetro importante acá, que es la ganancia de tensión, y es 1 más R2 sobre R1. Entonces observen que ya este es un circuito que tiene un tipo de retroalimentación. La retroalimentación que presenta este circuito es una retroalimentación negativa y está formada justamente por la resistencia R2. Ese tipo de retroalimentación me permite a mí entonces determinar la ganancia de este circuito, la ganancia a lazo cerrado. Esta ganancia B sub 0 entre B sub i es la ganancia a lazo cerrado. Es muy distinta o muy diferente a esta ganancia que hablábamos en principio. Son diferentes. Entonces vamos a llamar a AB0, que es la ganancia a lazo abierto, es diferente a la ganancia a lazo cerrado. Esa ganancia a lazo cerrado es la ganancia que nosotros encontramos en función de los parámetros del circuito externos conectados al amplificador operacional. También podemos encontrar entonces la impedancia de entrada. La impedancia de entrada siempre va a ser la impedancia vista por la fuente de alimentación. En este caso es B sub i entre la corriente que está entregando o que está entrando a la entrada no inversora. En este caso es I. Observen que al ser I0, entonces esta impedancia Z sub i es infinito. Entonces,
observen que este amplificador no inversor tiene una ganancia 1 más R2 sobre R1 y una impedancia de entrada infinita. Pasemos entonces a analizar otro circuito. En este caso nosotros observamos que la retroalimentación que tiene este circuito es una retroalimentación a través de un cable. Este circuito se le conoce como seguidor de tensión. Nosotros podemos observar acá que el voltaje Vp es igual a V sub I. Por lo tanto, por cortocircuito virtual, este voltaje V sub P se va a reflejar en el voltaje V sub N, pero nosotros observamos acá que ese voltaje V sub N es el mismo voltaje V sub 0. Por lo tanto, acá nosotros como Vp es igual a V sub I y V sub I es igual a V sub N, entonces V sub 0 es igual a V sub I. Entonces es un seguidor de tensión porque la ganancia acá es unitaria. Si nosotros queremos ver la impedancia de entrada también para este circuito, observamos que es infinita porque la corriente a la entrada del amplificador operacional es cero. Veamos entonces analizar el siguiente amplificador operacional. Este amplificador operacional se le conoce como amplificador inversor. Un momento acá, voy a colocar otra vez la pantalla en grande. Mencionaba que este amplificador es un amplificador inversor. Este circuito, entonces, observen que el voltaje V sub P, el punto que tengo allí es 0 voltios y el voltaje V sub N, veamos entonces a qué es igual este voltaje V sub N. Eh, este amplificador operacional entrega una corriente que la llamo I sub 1 y llega a este punto que se llama I sub 1. Este voltaje es 0 voltios, ¿verdad? Y por cortocircuito virtual V sub N, ¿verdad? Esto es igual a V sub N y V sub N debe ser entonces también 0 voltios. Pero observen que V sub N del circuito es una expresión. Veamos, yo puedo aplicar acá superposición. Entonces voy a encontrar V sub N para cuando V sub I es igual a 0. Entonces para cuando V sub I es igual a 0, nosotros tenemos eh, que V sub N es V sub 0 por R2 entre R1 más R2. Voy a aplicar el principio de superposición. Vimos que este circuito se podía hacer en la primera lámina porque son amplificadores lineales. El otro caso es, entonces esta es la respuesta parcial para cuando V sub I es igual a 0. Ahora, ¿qué ocurre cuando V sub I es igual a 0? Entonces, cuando V sub I, cuando V sub 0 es igual a 0, entonces tenemos otra respuesta. Entonces tenemos que V sub N es igual a V sub I por, en este caso es por R2, ¿verdad? Entre R1 más R2. Y hagamos acá entonces un pequeño detalle que aquí cuando V sub E es igual a 0, V sub 0, V sub N es V sub 0 por R1. Aquí no es R2 sino R1. Entonces, esta expresión es igual a 0. Esto más esto debe ser igual a 0 porque estamos aplicando el cortocircuito virtual. Si nosotros igualamos esto, ¿verdad? Y sumamos, entonces me queda V sub 0 por, aquí recuerden que es R1 más V sub I por R2. Todo esto dividido entre R1 más R2 y esto es igual a 0. Sí, entonces este término se cancela al pasarlo para acá y me va a quedar entonces que la ganancia de tensión V sub 0 sobre V sub I será igual a R2 sobre R1. Entonces este amplificador, observen algo, tiene de entrada un signo negativo. Bueno, esto no es más que un desfase de 180 grados de la señal de entrada y la salida. Si mi señal de entrada es esto, entonces mi señal de salida
es esto que tengo acá, la señal roja. Entonces, entre la señal azul y la señal roja hay un desfase de 180 grados. Eso es lo que significa este signo menos. No es que la ganancia es negativa, sino hay un desfase de 180 grados entre ambas señales. Si yo quiero ver la impedancia de entrada de este circuito, bueno, la impedancia de entrada es B sub I entre la corriente I sub 1, que es la que está entregando por ahí. Pero observen que este potencial es cero. Entonces yo puedo tener o extraer ese circuito, ¿sí? Y aquí tengo B sub I y esto es R1. Si yo digo, bueno, esto es I sub 1, si yo digo de acá de este circuito, ¿cuánto es la relación B sub I entre I sub 1? Rápidamente puedo observar que es R1. Entonces, mi impedancia de entrada para un circuito amplificador inversor ya no es infinita como los dos casos anteriores, sino es RI. Entonces, es algo que mencionaba en las primeras láminas, que yo podía hacer control de las impedancias de entrada o salida mediante la conexión correcta de los elementos externos, además de la ganancia de tensión que, como vieron, está variando para cada uno de los casos. Entonces, dejemos este video en el punto que nos encontramos para continuar en una próxima clase.